Soy el pastor Juan José Gil. Si estás siguiendo las noticias acerca de Ucrania y Rusia, este conflicto bélico que hay allí entre Rusia y podríamos decir prácticamente la OTAN, pues estarás viendo que hay algo así como un ritmo de escalada. No podemos decir que simplemente se trata de un ataque y de un par de meses de lucha, ¿no? Ya ha superado el año y casi vamos por el año y medio. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues, ¿sabes? Me hace recordar las guerras mundiales. Ya sabéis que en el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de 1914 al 1918 y la Segunda del 39 al 45. Bueno, ¿qué hace falta para empezar una guerra mundial de acuerdo con el patrón de estas dos guerras mundiales? Pues yo diría que ya vimos por estos eventos históricos lo que ocurre. Primero yo diría que hace falta que haya alianzas internacionales o multinacionales, porque si hay un conflicto en cualquier parte de estas alianzas, pues es muy fácil que desemboque en un conflicto mayor. Eso es lo que dice el Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que si un país es atacado por otro, pues ya toda la OTAN se considera atacada. Las alianzas estaban presentes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, antes de que ocurrieran. ¿Cómo vino la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues sabemos que el Imperio Austrohúngaro, que tenía sus alianzas, países como el Imperio Otomano o algunos otros que estaban en alianza con ellos, pues cuando el archiduque, porque ahí empezó el conflicto, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue a Sarajevo en una visita oficial, pues considerémoslo terrorista, un radical nacionalista de Bosnia, pues lanzó un atentado y mató al archiduque. A raíz de esto, pues comenzó un conflicto entre el imperio austrohúngaro y Bosnia. ¿Cómo se resolvió finalmente? Pues con un ataque, con una guerra, una declaración de guerra de parte del imperio austrohúngaro a Bosnia. Cuando ataca a este pequeño país de la antigua Yugoslavia, que hoy es una república independiente, pues, ¿qué va a ocurrir? Que Rusia, al ver a Bosnia, con la que tenía ciertos lazos, ciertas alianzas, al verla en esta condición, entonces va a lanzarse también a la guerra atacando al imperio austrohúngaro. Como ambos, tanto Rusia como el imperio austrohúngaro y la propia Bosnia, como todos formaban parte de alianzas, pues se van a complicar las cosas, es decir, va a darse una extensión del conflicto. Así empiezan las cosas. No se trata si, bueno, lo que ha pasado no es tan importante, se puede resolver y vamos a tener un par de conversaciones si se resuelve. Pero ¿y si no se resuelve, entonces qué? Bueno, pues esto es lo que estaba pasando, que no se resolvía. Y fue escalando hasta que los demás aliados de las dos partes se fueron implicando en el conflicto. Así comenzó la Primera Guerra Mundial y así se desarrolló una guerra terriblemente cruenta, con millones de muertos. Pero poco después, en un escenario parecido, entraría la Segunda Guerra Mundial. También había alianzas por parte de Alemania, pues estaba aliada con Italia, estaba aliada con Japón. Por parte de... Bueno, también hubo una alianza con Rusia antes de la guerra. Tanto es así que esa alianza iba a ser algo así como la mecha que incendiaría la bomba que explotaría en ese conflicto mundial de nuevo.
porque hubo una alianza entre Alemania y Rusia con respecto a los territorios que hoy son Polonia, que entonces, pues ahí estaba lo que había sido parte del origen de la Alemania actual, que era Prusia. Estaba Prusia, estaban, por supuesto, los polacos, y el mapa de Europa de Europa del Norte no estaba configurado como hoy. Había muchos pequeños estados que estaban ahí muchos siglos y que se habían ido estableciendo alianzas para unificarse, pero que no habían llegado a configurar los mapas que hoy tenemos de la propia Europa y de otras partes del mundo, como Medio Oriente. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Se han repartido los territorios de Polonia y Hitler ha entrado a tomar posición de esa parte de Polonia que supuestamente pues había sido concedida en el reparto. Claro, al entrar en Polonia, los países como Inglaterra, Francia, van a levantar las orejas y finalmente van a tomar la decisión de entrar en conflicto porque no quieren que Alemania, que ha resurgido de sus cenizas y que está adquiriendo una economía muy fuerte y un poder bélico muy grande, pues vaya por esos derroteros, ven el peligro y se suman al combate, en este caso contra Alemania. Después se uniría también Rusia, porque también Rusia está viendo el mismo peligro por parte de Hitler, del nazismo. Total, que ahí tenemos la Segunda Guerra Mundial. Como veis, hace falta algo así como una mecha que se incendie, después que haya alianzas, que haya mucha, vamos a llamarle dinamita almacenada, para que cuando venga la explosión no sea una explosión pequeña y localizada, sino algo de grandes proporciones. Por supuesto, eso llega con la escalada. Y esto es lo que estamos viendo también en el conflicto de Ucrania. Rusia entra en Ucrania supuestamente para defender a las provincias o estados, o como queramos llamarle, prorrusos, que no están de acuerdo con los derroteros que lleva Ucrania y que están de alguna forma sufriendo por estos conflictos. Rusia va a entrar precisamente después de años, para defender esos territorios, defenderlos de la propia Ucrania. Claro, por su parte, Europa, la OTAN, va a reaccionar porque temen la expansión de Rusia y van a ponerse de parte de Ucrania, con quien ya han establecido alianzas económicas, tienen intereses ahí de distinta índole, pero por supuesto económicos, y ven también el peligro de que Rusia se quede con Ucrania. Y entonces, bueno, esto es lo que se ve desde fuera, no sabemos los intríngulis, como se dice, o las maquinaciones o problemas que haya a un nivel de despachos que no conocemos del todo porque no se suelen publicar, pero lo que se publica en la prensa, lo que aparece tanto en un lado como en el otro, pues nos habla de esto que acabo yo de resumir en pocas frases. Pero se dan las condiciones, porque hay alianzas que están en conflicto, hay una mecha que se prende, hay un explosivo en un combate, en una guerra, como hemos visto, como vimos en las dos guerras mundiales y ahora en esta, y todo apunta a que estamos entrando en un nuevo túnel tenebroso, peligroso, de la Tercera Guerra Mundial. Y son dos trenes, en este caso el tren occidental encabezado por la OTAN, Estados Unidos, y el tren de Rusia, o el tren oriental, en el que también hay alianzas como
como China, que está aliada con Rusia, como otros países como la India, y bueno, están los BRICS a nivel económico, pero esas alianzas, pues es muy difícil que no entren en conflicto cuando ven en peligro a sus aliados. Y entonces es muy posible que estos dos trenes se hayan metido en el mismo túnel, solo que en vez de ir por vías diferentes van en la misma vía. Quizá esa vía única represente a los intereses de de algo así como un imperio comercial. Hasta ahora Occidente ha sido el emperador comercial del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, pero hemos visto el surgimiento de China y hemos visto cómo va tirando fuerte hasta el punto de que ya es la segunda potencia mundial, pero están en distintos bloques. Entonces es muy posible que se hayan metido en la misma vía, convirtiéndose en amenaza el uno para el otro, en algo así como competencia, y nadie quiera parar, nadie quiera frenar, nadie quiera ceder. Y si esto sigue por los mismos derroteros que ocurrió en las dos guerras mundiales, pronto vamos a ver un estallido aún mayor que ya haya comenzado lo que consideraremos, como ya muchos analistas dicen, la Tercera Guerra Mundial. En otros momentos hemos hablado de ese choque de trenes, porque cuando los intereses se contraponen, pues, bueno, ahí hay peligro de eso, peligro de choque. No hay cosa peor para dos trenes que meterse en la misma vía. Así que cuando los dos quieren avanzar en su dirección de control del comercio mundial, bueno, pues ahí está el conflicto y el enorme peligro en el que está la humanidad hoy con lo que está pasando entre Rusia y la OTAN. Bueno, entonces, a nosotros como cristianos, qué nos dice todo esto? Bueno, pues en principio nos dice que podríamos estar en los albores de la destrucción de Babilonia. En este sentido, Occidente las tendría las de perder, porque cuando hablamos de la Babilonia descrita en Apocalipsis 17 y 18 principalmente, vemos que la destrucción es bastante por conflicto nuclear y que la destrucción apunta a Occidente, es decir, que Occidente lleve las de perder por algo muy interesante que dice en el versículo 23, creo, del capítulo 18, cuando se justifica la destrucción de esa gran ciudad. Nos dice de esa gran ciudad que todos los que tenían tenían en el mar o en los mares, tenían su comercio flotante, sus barcos, sus naves, pues estaban yendo allí ya mucho tiempo para comerciar, para comprar y vender, en fin. Ya había un tránsito muy importante, como en ninguna otra parte del mundo. Nos dice que no había una ciudad como esa y que todos los gobernantes, todos los reyes tenían negocios allí. Entonces imagínate de qué ciudad puede estar hablando. Sin duda es Occidente, sin duda está hablando de algo muy parecido a lo que hemos visto que ha ocurrido en estas últimas décadas, el comercio mundial centrado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios va a permitir esa destrucción de Babilonia, repito, vamos al versículo 23, porque sus grandes comerciantes, los poderosos de la tierra, como les llama, habían engañado a todas las naciones con sus pócimas. Imagínate, la palabra que se utiliza en griego es pharmakeia. En otras palabras, debido a ese comercio, a esa venta, pues había venido un engaño a nivel mundial, a nivel global. A consecuencia de eso, seguramente han venido grandes catástrofes, muertes de todo tipo, hasta mártires, porque los menciona ahí, los mártires. Y entonces dice que eso va a caer,
que eso va a recibir el juicio de Dios, y lo llama el juicio sobre Babilonia. Y es muy probable que encaje dentro de este conflicto. Es decir, si será un conflicto entre Occidente y Oriente, como estamos viendo que escala, porque estamos frente a una escalada del conflicto, y de eso nos alarman todos los periodistas, aunque bueno, luego se reparten las intenciones, pero si eso se da, esa escalada entre Oriente y Occidente, es muy posible que la parte que se lleve la derrota sea Occidente. Y ahora sería la única forma de derrotar Occidente, en este caso, sería a través de una guerra nuclear. Entonces, bueno, nadie quiere esto, nadie lo queremos, somos amantes de la paz, esperamos un mundo de paz, sabemos que Jesús cuando regrese lo traerá, pero como creo que fue Arnold Toynbee dijo, que la humanidad, no sé si fue Arnold Toynbee o Bertrand Russell, uno de ellos dijo que la historia de la humanidad es una gran guerra con pequeños episodios de amnistía, de paz. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos, bueno, ya hace muchos años que finalizó la Segunda Guerra Mundial, pero no han parado las guerras. Y el conflicto actual puede estar escalando hasta límites insospechados, hasta entrar en un conflicto netamente nuclear. Y lo estamos escuchando, lo estamos viendo, se está advirtiendo, se está señalando a los peligros tremendos de este conflicto. Pero si los dos trenes quieren seguir adelante, esperando que el otro se pare y retroceda, entonces sí que estamos ante un choque terrible que va a provocar, como sabemos, ya ha muerto mucha gente, pero pueden morir muchísimos millones, si no miles de millones más. Os dejo esta reflexión, sigamos orando. Solamente termino diciendo que si esto no es causa suficiente como para que nos preparemos, para que trabajemos en nuestra supervivencia, para que nos formemos, nos hagamos fuertes, consideremos fugas, salidas, modos de sobrevivir a un conflicto de esta magnitud, que sería una guerra mundial nuclear, entonces, ¿qué tiene que pasar para que nos preparemos? Así que aquí está esta reflexión. No pierdas de vista la preparación, no pierdas de vista el equiparte, el formarte, el estar atento, como mínimo seguir muy de cerca las noticias, un bando y otro, y sobre todo estar atentos a la palabra de Dios, porque es ahí donde al final vamos a encontrar el resultado de todos estos conflictos, como nos dice Apocalipsis 17 y 18. Por favor, léetelo. Una vez que esa guerra haya concluido, una vez que Occidente haya decaído por la derrota, entonces las alianzas apuntarán al gobierno mundial de la bestia. Léelo, está ahí en Apocalipsis 17. El gobierno mundial de la bestia. Estúdialo, por favor. Vuelve a leerlo si lo has leído. Mira despacio lo que dice. Mira hacia dónde apunta. Y entonces tendremos la imposición final de la marca, no os quepa duda. En fin, estemos en oración, atentos a las noticias y seguimos. Que el Señor os bendiga.